Hola, quimiquitos. Vamos a realizar una explicación referente a funciones químicas y estados de oxidación. Esta es la base inicial para la nomenclatura inorgánica. Así que bien atentos. Vamos a empezar precisamente con lo que son los estados de oxidación. Si recuerdan, en enlace químico teníamos la interacción entre dos o más átomos. Imaginemos la interacción entre la especie A y la especie B. Esa interacción es justamente para lograr ser estables. Recuerden, decíamos en el enlace iónico que una especie, la menos electronegativa, transfería sus electrones de valencia a la especie más electronegativa. Vamos a suponer que aquí la especie menos electronegativa es la especie A, por lo tanto le transfiere a B los electrones. Cuando eso sucede, A simbolizamos que A queda como catión, o sea, una especie con carga positiva, mientras que B queda como anión, una especie con carga negativa, porque ha incorporado los electrones. Pues los estados de oxidación son precisamente eso, los electrones que se transfieren de una especie a otra si todos los enlaces fuesen de tipo iónico. Entonces podemos asignar unas cargas aparentes, unos estados de oxidación indicando cómo se transfieren esos electrones. Para nombrar los compuestos vamos a utilizar esos estados de oxidación. Por ejemplo, acá tenemos la interacción entre el aluminio y el oxígeno y vemos cómo el aluminio va a ser 3 electrones, queda como ion aluminio, y el oxígeno recibe 2, queda como ion óxido. Al entregar esos electrones, nosotros podemos conformar la fórmula química para el óxido de aluminio. Miren esto que va a ser muy importante durante toda la explicación, y es como esos estados de oxidación, en este caso las cargas, nos van a permitir escribir las fórmulas. Este 2 del oxígeno es la cantidad de átomos de aluminio que requiero, y este 3 positivo del aluminio es la cantidad de átomos de oxígeno que requiero. Tenemos así que la fórmula sería Al2O3 para el óxido de aluminio. En los estados de oxidación se encuentran tabulados en su tabla periódica. Ustedes van a encontrar allí, si tienen la tabla, que les recomendamos los estados de oxidación más frecuentes y otros. Y les voy a dejar a compartir esta tablita con los estados de oxidación más frecuentes. Miren cómo los del grupo 1 tienen un único estado de oxidación, que es el +1, indicando que ellos van a perder ese electrón, su último electrón de valencia. Los del grupo 2 tienen estado de oxidación +2, los del grupo 13 +3, pero miren que en el galio, en el indio, empieza a aparecer otro estado de oxidación, también el +1. Bien, y así. Los del grupo 17, el estado de oxidación -1, pero también podemos tener diversos. Noten cómo aparece el signo menos, indicando que él puede recibir en el caso del flúor, pero el cloro tiene más o menos 1, indicando que él puede recibir, pero también ceder. Y el cloro tiene +3, +5, +7. ¿Qué nos está indicando esto en la tabla de estados de oxidación? Que el cloro puede recibir 1, pero puede entregar 1, 3, 5, 7. El positivo, recuerden que simboliza que entrega, el negativo que recibe. Pues bien, esta tablita de estados de oxidación les va a permitir a ustedes guiarse cuando estemos asignando estados de oxidación. No son los únicos, estos son los más frecuentes. En su tabla periódica tiene estos y muchos más, y ella le clarifica cuáles son los más frecuentes. Vamos a usar los más frecuentes. Muy bien, ya que conocemos los estados de oxidación, pues vamos a utilizarlo para identificar grupos funcionales y funciones químicas. ¿Cuál es la diferencia entre una función química y un grupo funcional? La función química es la familia. Por ejemplo, acá estamos viendo la familia de los óxidos. Hay muchos compuestos que los puedo clasificar como óxido. Esa sería la función química, el grupo, el nombre del grupo. Y el grupo funcional son los átomos que van a constituir los óxidos. Los óxidos se caracterizan por ser compuestos binarios. ¿Qué significa binario?
está constituido por dos elementos. Un elemento que puede ser metal y no metal y el oxígeno. O sea, el oxígeno siempre está presente en los óxidos, pero son binarios, dos elementos. Y el oxígeno va a tener estado de oxidación siempre en los óxidos de -2. Eso es una gran ayuda. Entonces, como los óxidos pueden estar formados con metal o no metal, pues tenemos entonces con metal y oxígeno tendríamos lo que llamamos un óxido básico y con no metal y oxígeno un óxido ácido. Por ejemplo, miren acá, tenemos como óxido básico un óxido entre el oxígeno y el hierro. Si vamos a asignar estados de oxidación, ¿qué tendríamos? Que el oxígeno siempre es -2, su estado de oxidación, y pues el hierro en la tablita que ustedes les acabo de mostrar tiene dos estados de oxidación. El hierro puede tener estado de oxidación +2 o puede tener estado de oxidación +3. En cada compuesto él solo usa un estado de oxidación. ¿Cuál será el estado de oxidación acá? Pues precisamente es el +3. ¿Y por qué +3? Por dos razones que vamos a ver a continuación. La primera es cuando usted multiplique el estado de oxidación por la cantidad de átomos y sume, como esto es un compuesto neutro, la sumatoria debe dar 0. Por ejemplo, en este caso, 3 positivo para el hierro por 2 átomos me daría una carga de +6. Y para el oxígeno tendría 2 cargas negativas por 3 átomos, una carga de -6. Notamos que 6 menos 6 da un total de 0, indicándonos que la especie es neutra. Si hubiésemos usado el +2, ya no nos da 0, ¿cierto? Nos daría 4 y 6, nos daría una carga de -2, indicando que sería un ion, lo cual es falso. Lo otro que podemos tener es esta indicación que muchas veces funciona. Este subíndice me puede indicar el estado de oxidación del hierro, que en este caso sería +3. Como el subíndice es 3, su estado de oxidación sería +3. Recuerden, ¿por qué más? Porque el primer elemento va a ser el catión, el que cede electrones, y el 3 por el valor del subíndice. Mientras que el oxígeno tendría como estado de oxidación este 2, pero negativo. Entonces ahí tendríamos el -2. Otra forma pues de asignar los estados de oxidación. Si lo quiero hacer con este óxido entre el oxígeno y el cloro, tendríamos entonces lo siguiente, el estado de oxidación del oxígeno, del cloro sería este 5 y el del oxígeno sería este 2. Por lo tanto, escribiríamos que el cloro sería +5 su estado de oxidación y el oxígeno -2. Se cumple que en los óxidos el estado de oxidación del oxígeno es -2 y pues el del otro elemento, por ser binario, es un número tal que la sumatoria de 0. Comprobemos acá, 5 por 2 me daría 10 cargas positivas y vamos a restar las negativas que serían 2 por 5, serían 10 cargas negativas. 10 menos 10 daría 0, indicándome que es una especie neutra como lo vemos en la formulación. Estos óxidos que tienen metal los llamamos óxidos básicos y los óxidos que tienen no metal los llamamos óxidos ácidos. Anteriormente se denominaban anhídridos, por si los encuentran por ahí en alguna página, en algún libro viejito. Óxido ácido y óxido básico. Tenemos nuestra primera función química, óxido, y el grupo funcional es un elemento acompañado del oxígeno. Eso genera entonces el óxido. Bien, vamos para otra familia binaria, hidruros. Los hidruros los vamos a tener entonces con la siguiente característica. Son compuestos binarios, pero uno de ellos es el hidrógeno. Entonces voy a tener un elemento seguido del hidrógeno. Como el elemento puede ser metal o no metal, vamos a tener dos tipos de hidruros. Y tenemos estados de oxidación. ¿Cuál sería el estado de oxidación del hidrógeno? Puede ser -1 o +1, dependiendo con qué elemento esté. Vamos a ver. Tengo hidrógeno con metal
e hidrógeno con no metal. Si el hidrógeno va con metal, noten que siempre el hidrógeno va al final. Entonces acá su estado de oxidación sería el negativo, -1, mientras el metal sería +1, para que la sumatoria dé 0. Hidruro metálico. Si tengo un hidrógeno con un no metal, un hidruro no metálico o volátil que le llaman, el estado de oxidación ya sería de +1. Véalo acá. Este sería de -3 y este +1. ¿Cómo sé que ese nitrógeno es -3? Porque, por dos formas, ¿cierto? La primera es, como sé que este es hidruro y este hidrógeno va con +1, por ser no metal, pues me hace falta un número acá que la sumatoria de 0. ¿Cuál sería ese número? Pues ese único número sería, esta me da 3, entonces tendría que ser -3 para que la sumatoria de 0. Por eso el estado de oxidación es -3. Lo otro, si van a la tablita esa de estados de oxidación, y en su tabla periódica está, van a encontrar que el estado de oxidación negativo para el hidrógeno es -3. Es otra forma de apoyarnos. Bien, resumamos. Hidruros. El segundo, función química. ¿Cuál es su grupo funcional? Un hidrógeno que está conectado a un elemento que puede ser metal o no metal. Si es con metal, lo llamo hidruro metálico y el hidrógeno tiene estado de oxidación negativo. Si es con un no metal, lo llamo hidruro volátil y el estado de oxidación del hidrógeno es positivo. Estos son la familia de los hidruros. Binario también. Vamos entonces a otra familia, ácidos binarios. El ácido binario se caracteriza por tener dos elementos, ¿cierto? Anteriormente les llamaban hidrácidos. Ya esto, pues con las recomendaciones finales de la IUPAC, está como en desuso. Y también un poco el binario, ¿cierto? También lo clasifican en los hidruros. Nosotros lo vamos a ver como ácido binario. ¿Cuál es la diferencia con el hidruro que acabamos de ver? Que el hidrógeno va a estar al principio y solamente va a tener un no metal. Por ser el hidrógeno al principio, su estado de oxidación va a ser +1. +1. Bien, entonces solo tengo un tipo de ácido binario y en este caso el estado de oxidación del hidrógeno +1 lo puedo asignar de una, cada uno binario de dos elementos, y el estado de oxidación del no metal va a ser negativo, en este caso -1 y en este caso -2. Recuerden, -2 para que la sumatoria de 0. Diferencias con los hidruros volátiles. Por ejemplo, este hidruro, miren, un hidruro volátil, recuerde que está con hidrógeno con estado de oxidación positivo, ¿cierto? Y el no metal con estado de oxidación negativo. Por ejemplo, el amoníaco que hicimos ahora. Miren la diferencia en la escritura. Cuando es función ácida, el hidrógeno va al inicio. Cuando es función hidruro, el hidrógeno va al final. Eso nos permite diferenciar entre hidruro de ácido binario o hidrácido, ¿cierto? Muy bien, entonces familia, llevamos binarios, llevamos óxidos. Óxido que está formado por un elemento, en este caso va a ser un ejemplo con un metal y oxígeno, binario. Lo caracterizo como óxido porque es binario finalizando en oxígeno. Tenemos otro binario, la función de los hidruros, que tenemos dos tipos, ¿cierto? Puede ser un metal, como el sodio en este caso, con hidrógeno, o podemos tener un no metal, por ejemplo, como el carbono, seguido de los hidrógenos. Hidruros binarios. Lo identifico porque el hidrógeno está al final. Y tenemos los ácidos binarios, que se diferencia de los anteriores, o sea, de los hidruros, por empezar con hidrógeno, ¿cierto? Por ejemplo, HF es ácido por iniciar con hidrógeno. Este es hidruro por finalizar con hidrógeno. Estado de oxidación acá +1 y -1 para el flúor. En este hidruro, negativo para el hidrógeno, positivo para el hidrógeno y negativo para el carbono. En este hidruro que es con metal, negativo para el hidrógeno, positivo para el metal. Muy bien, hidruros.
Y en este caso, la familia de los ácidos los vamos a llamar ácido binario o hidrácido y la configuración de hidrógeno con el nombre. Bien, hay otro tipo de ácido, pero ya no es binario, tiene tres elementos. Los llamamos los oxoácidos, anteriormente les decían oxácidos. Está configurado por hidrógeno. Miren que cuando empieza con hidrógeno, de una movida la función ácido, no metal, y en este caso le agregamos oxígeno para que sea oxo. Esa palabrita oxo indicando que tiene oxígeno. Muy bien, estados de oxidación, el hidrógeno más 1 siempre y oxígeno siempre menos 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como una ecuación, ¿cierto? Una ecuación simple para determinar el estado de oxidación del no metal, que siempre va a ser positivo. Hidrógeno más 1, el metal va a ser positivo, pero tengo que identificar qué valor tiene, y el oxígeno siempre menos 2. Vamos a ver unos ejemplos para que determinemos ese estado de oxidación. En este primer ácido, sé que el hidrógeno va más 1 y sé que es ácido oxoácido porque tiene tres elementos iniciando con oxígeno, hidrógeno y finalizando con oxígeno. Oxígeno menos 2. ¿Cómo identificamos el número que va en el cloro? Pues bien, hacemos como una operación matemática, ¿cierto? Una ecuación. Tengo una carga positiva y tengo un solo átomo de hidrógeno. En ese caso, al multiplicar me daría más 1. 1 positivo por 1 más 1. Mientras que negativo tengo dos cargas negativas por dos oxígenos. Miren, si multiplico este, daría menos 4. Recuerden que esa sumatoria debe dar 0. Pues bien, el número que falta acá debería ser un 3. Si sumo 1 y 3, que son los positivos, me daría 4. Y al restarlo con los 4 negativos, esperen que esto se chivió, me daría 4 positivos. Y si lo resto con esos 4 negativos del oxígeno, me daría 0. ¿Qué está indicando esto? Que el estado de oxidación que tiene que tener el cloro es más 3. Entonces va el primero positivo más 1 siempre, el último negativo menos 2 por ser oxígeno, y el del centro pues lo buscas con una sumita simple. A ver, intentemos en este. Para el video y lo intentas. Por ejemplo, este sería más 1, este sería menos 2, y vamos a hacer aquí la ecuación. Cargas positivas con el hidrógeno serían más 2. Recuerden que se multiplica 1 positivo por 2 átomos, me da más 2. Cargas negativas serían 2 por 4, 8. Y pues el número que falta para que esto dé 0 debe ser un más 6. Más 6. Este con este daría 8 negativo, tal. O sea que el estado de oxidación es más 6. Bien, entonces acá, importante, la familia, la función química ácido, oxoácido, la identificas porque tiene hidrógeno, no metal y oxígeno, oxoácido. Y sus estados de oxidación, hidrógeno con más 1, oxígeno con menos 2, siempre menos 2, y el metal te cambia. Entonces hay que buscarlo con una ecuación. Vamos para el siguiente. Muy bien, hidróxidos. También se caracteriza por tener tres elementos. El primero siempre va a ser el metal y al final este grupito, oxígeno con hidrógeno. Lo llamamos el grupo hidroxilo y esta parejita tiene estado de oxidación de menos 1. Entonces, ¿cómo identifico la familia hidróxido? Porque finaliza con el OH, el grupo hidroxilo. Siempre está al final. Y asignar el estado de oxidación, pues es muy sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque ya sabes que esta parejita, esa parejita tiene valor de menos 1. Esta parejita tiene valor de menos 1. Y pues faltaría acá un número que esto de 0, el más 1. Pues más 1 menos 1, 0. Un número para que este me dé 0, recuerda multiplicar el estado de oxidación por la cantidad, en este caso me da menos 2. ¿Qué número me hace falta acá? El más 2. Más 2 y menos 2 daría 0. Acá también podrías aplicar lo que vimos en los óxidos, que es intercambiar este numerito que está afuera, sería el estado de oxidación del hierro. Y el hierro aquí tiene un 1, sería el estado de oxidación del hidroxilo.
Por lo tanto, el primero va positivo, más 2, ¿cierto? El 2 por este número de afuera, el más por ser el primer elemento, y aquí iría un 1, ¿cierto? Por el hierro, pero negativo. Y ahí vemos que siempre lo H, mire, siempre lo H va a ser menos 1. Bien, familia hidróxido. ¿Cómo lo identificas? Porque finaliza en OH y tiene 3 elementos. Mira, 1, 2 y 3. Y al final está OH, hidróxido, al final OH, grupo hidroxilo, para darnos la función hidróxido. Vamos con las sales. Vamos a ver solo dos tipos de sales. Una de ellas es la sal binaria, que está formada por metal y no metal. La familia sal binaria. Anteriormente le decían aloidea, sal binaria. ¿Cuál es el grupo funcional? ¿Qué átomos la conforman? Un metal y un no metal. Siempre el no metal con el menor estado de oxidación, o sea, el número negativo. Por ejemplo, el menor estado de oxidación del cloro, si ven en la tablita periódica, estados de oxidación va a ser -1. El menor estado de oxidación del azufre es -2. Y eso ya te ayuda a identificar el estado del metal. Pues aunque el sodio no tiene pérdida porque solo tiene uno que es +1, pero el hierro sí tiene dos estados positivos, el +2 y el +3. Estos son los más frecuentes. ¿Cuál de los dos uso? Pues en este caso el +2, para que la sumatoria dé 0. Vale, entonces sal binaria con metal y no metal, muy sencillo de identificar, y de igual forma los estados de oxidación. Siempre el no metal con el estado negativo, o sea, el menor, y siempre tienen solo uno negativo, o sea que es muy fácil. Y ya el otro, pues por descarte con la sumatoria que nos dé 0. Y tenemos las sales oxisales para finalizar. Esta sal oxisal, oxisal es porque tiene oxígeno. Entonces va metal, no metal y oxígeno. Esta es la familia sal oxisal. Y el grupo funcional, ¿qué elementos la conforman? Un elemento metálico, un elemento no metálico y un oxígeno. Aquí hay que tener en cuenta que hay veces donde tengo el no metal, podemos tener un metal de transición con un estado de oxidación muy alto. Metales de transición, recuerden la tabla periódica, los metales que están en el centro de transición. Cuando tienen estado de oxidación muy alta, su comportamiento es como de no metal. Entonces tenemos algunas sales oxisales donde en el centro tengo un metal, pero con estado de oxidación muy alto. En términos generales, metal, no metal y oxígeno te da oxisal. ¿Y qué estado de oxidación tenemos? Pues aquí el único cierto es el oxígeno, que es -2. El metal y el no metal pueden tener varios estados de oxidación, pero que sean positivos. Positivos. Entonces, con estados de oxidación positivo y el oxígeno con negativo. Ya que aquí es un poco más complejo dar los estados porque miren que tenemos dos incógnitas, ¿cierto? Vamos a ver unos ejemplos. Este ejemplo. Bien, este nos va a quedar muy fácil porque vamos a hacer un truquito. Recuerden, este número que está fuera del paréntesis, en este caso, es el estado de oxidación del primero. O sea que vemos que el estado de oxidación del hierro va a ser +2. Y ahora, ¿qué estado de oxidación va a tener el cloro y el oxígeno? El oxígeno siempre vamos con -2, entonces nos salvamos. Ahora nos falta el cloro. Necesito un número acá que la sumatoria de 0. Vamos a hacer la ecuación. 2 positivos por 1. Miren que hay un átomo de hierro. 2 positivos por 1 me da +2. De nuevo, lento ahí. 2 por 1. Aquí hay un átomo de hierro, me da +2. Voy con el oxígeno, lo voy a hacer de rojito. -2 por 4, mire. El oxígeno es -2 y en la fórmula me dice que tengo 4 átomos de oxígeno. Eso me da -8. Y eso lo tengo que multiplicar por este 2. El 2 que hay afuera en el paréntesis multiplica el cloro y al oxígeno. Por lo tanto, del oxígeno tendría carga -2 por 4 -8 por 2 -16. Esperen que se me volvió a trabar el mouse, -16. Borremos este que no quede como igual. Bien, ¿qué faltaría entonces? El cloro. Entonces mire que solo tiene un cloro, un número que lo multiplique por
2. Recuerden que este 2 multiplica. Aquí hay un 1, 1 por 2, 2. Un número que multiplicado por 2 haga que esta suma de 0. Si notan, aquí hace falta un ¿qué? Un más 14, ¿cierto? Si aquí pongo un más 14, la suma daría 0. Pero ese más 14 lo tengo que dividir en 2, porque este sería el producto, ¿cierto? El número por 2 debería ser 14. O sea que el número tendría que ser igual a 14 dividido 2. Eso nos daría el 7. Y este es un 2. No crean que es una culebra, es un 2. Un 7. O sea que el estado de oxidación, y siempre es positivo, de este sería más 7. Ahí me daría 0. Bien, para finalizar entonces, ojo, sal oxisal. ¿Cómo la identificas? ¿Cuál es su grupo funcional? Metal, no metal y oxígeno. Tiene 3, metal, no metal y oxígeno. ¿Qué estados de oxidación tienen? Oxígeno siempre -2, el metal positivo, que pueden ser varios, y el no metal también positivo, que pueden ser varios. En esta tablita vas a encontrar un resumen también, esto está en el Drive, mira, un resumen de esto que acabamos de hablar. Tenemos la función de los óxidos, hay dos tipos de óxidos, estado de oxidación -2. Bien, nos faltaron los peróxidos, ya se los cuento. Los ácidos, dos tipos de ácidos, ¿cierto? Con la nomenclatura viejita, hidrácidos y oxoácidos, o estos hidrácidos los conocemos como binarios. Los hidróxidos, un tipo de hidróxido, dos tipos de hidruros, con +1 y -1 sus estados de oxidación, y solamente vamos a ver dos tipos de sales, que hay más. Hay otras familias, pero con estas, en términos generales, pues podemos desarrollar el curso. Vamos con estos peróxidos. Miren, la diferencia del peróxido con el óxido es el estado de oxidación. Acá si lo ven, el estado de oxidación dice -1. Vamos a ampliar. Mirenlo acá. -1 para el oxígeno. Y la conformación es muy similar. Es un metal o un no metal seguido de oxígeno. La diferencia es que aquí el estado de oxidación va a ser -1. Por ejemplo, el clásico, el peróxido de hidrógeno, es H2O2. Cuando asignamos estados de oxidación, el hidrógeno solo tiene uno, que es +1, y por lo tanto el oxígeno solo le corresponde ser -1. Así identifico que este es un peróxido, diferente a óxido, ¿cierto? Por el estado de oxidación que tiene el oxígeno. Muy bien, hasta acá entonces esto de las funciones y los estados de oxidación para poder nombrar. En un próximo video vamos a hacer unos ejemplos de estados de oxidación y clasificar funciones. Bueno, éxitos.